presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está a punto de tomar una decisión que podría tener repercusiones por décadas para el país. El mismo Trump anunció la tarde de este domingo que anunciará para en las próximas 24 horas su designado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El designado reemplazará al magistrado Anthony Kennedy, quien anunció hace unas semanas que planea retirarse de la Corte. Y como Kennedy era un juez que emitía fallos tanto conservadores como liberales, se espera que Trump, como lo prometió en campaña, escoja a un conservador de línea dura. Esto significa que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tendría una mayoría conservadora de 5-4. ¿Qué significa un cambio de esta magnitud para el país y cuáles serían las implicaciones inmediatas? Ahondamos en el tema. Como invitado le doy la bienvenida a Roberto Izurieta, director de proyectos latinoamericanos de la George Washington University y colaborador político de CNN, quien nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Washington. Roberto, como siempre, bienvenido. Gracias por estar en Mirador Mundial. Una decisión trascendental y muchos conservadores solamente votaron por Trump por esa sola razón, ¿no, Roberto? Muy buenas noches, Rafael. Efectivamente, como bien tú dices, sí sería muy grave que se tomen decisiones políticas para la nominación del próximo miembro de la Corte Suprema. Si bien los Estados Unidos tienen un sistema de justicia independiente, bastante profesional, siempre hay un nivel político en las decisiones, y este es el nivel más político, esto es en la nominación. La historia de la Corte Suprema es que el presidente nomina y es confirmado por el Senado. El Senado de los Estados Unidos tiene una vieja tradición que todas sus decisiones deberían ser tomadas con más de 60 de los 100 miembros del Senado. La historia de la Corte Suprema nos dice que cuando el nominado tiene más de 60 votos, algunos de ellos han tenido más de 90 votos, sean de derecha o sean de izquierda, siempre han sido los mejores jueces. Pero en esta ocasión parece que habían cambiado las reglas anteriormente. ¿Todavía se espera que se necesiten esos 60 votos? Y de ser así, seguramente algunos demócratas tendrán que votar con los republicanos para una aprobación de un designado a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sería muy grave, ha pasado un par de veces. El último nominado del presidente Trump tuvo, sí, Neil Gorsuch, ¿no? Correcto, tuvo como 52. Se lo considera una persona relativamente seria. El anterior, que tuvo menos de 60, Clarence Thomas, que fue durante la audiencia del Senado, el famoso caso de Anita Hill, esta muchacha también afroamericana, que le acusó de acoso sexual, y ha sido el miembro de la Corte Suprema más opaco, por decirlo así, con menor cantidad de participación. Entonces, lo que nos dice la historia es que si es que la persona que va a entrar a la Corte Suprema, sea de derecha o de izquierda, tiene más de 60, tiene 80, 90 votos a favor para su confirmación, es una señal que será un muy buen juez. Y esto es esencial en este momento, sobre todo cuando por América Latina nos decían qué va a pasar con Donald Trump, si podría pasar como los socialistas del siglo XXI. Los Estados Unidos tiene balance de poder, y para que exista ese balance de poder se necesita una Corte Suprema independiente y profesional. Roberto, me gustaría hablar sobre algunos de los temas que realmente podrían salir a colación dependiendo de quién quede en la Suprema Corte. Estamos hablando del aborto, estamos hablando de la discriminación racial, estamos hablando del derecho que tienen minorías a asistir a ciertas universidades, estamos hablando del uso de otro idioma que no sea el inglés en forma oficial. Son muchos los temas que podrían resultar si la Corte termina siendo completamente o con una mayoría de 5-4 conservadora, ¿no? Y yo agregaría dos temas más que me parecen fundamentales. El uno es qué se va a hacer en los Estados Unidos en lo que respecta para el control de armas. O sea, sabemos todas las personas que tenemos un sentido mínimo de sensibilidad, que la cantidad de armas que se tiene los ciudadanos en los Estados Unidos es inaceptable. La cantidad de muertos que han sido, las víctimas que han sido por el abuso de este supuesto, en mi opinión, cuestionable derecho, yo creo que será uno de los temas. Y lo otro, nosotros que estamos en política, el financiamiento de las campañas electorales, una de las decisiones más controversiales de la Corte Suprema fue permitir el que se hagan aportes ilimitados
en los llamados PAC, esto es instituciones que participan en la política, volviendo la política mucho más cara y en tal sentido mucho más difícil de manejar. Nadie tiene una bola de cristal, Roberto, pero aquí tenemos que tener muy en cuenta el calendario político porque el presidente dice que va a anunciar a su designado este lunes y estamos pensando de que hay elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre. ¿Tendría que resolverse lo de la nominación para antes de las elecciones para que los republicanos puedan asegurarse de tener a un magistrado que sea más conservador necesariamente o no necesariamente? Y bien tú te refieres al calendario político, porque Barack Obama tenía que nominar a un candidato a la Corte Suprema. El argumento de los republicanos era que el calendario político, esto es que habían elecciones, y la pasaron ese nombramiento a Donald Trump. Entonces, no, yo pienso que si es que el nominado de Donald Trump es un juez que realmente no tiene resistencias, es un juez que ha demostrado una vida intachable e íntegra y que es muy respetado, yo pienso que puede pasar pronto y sin lugar a dudas debería pasar con más de 60 votos, esperemos. Bien, como siempre, el agradecimiento para Roberto Izurieta de la George Washington University y colaborador político de CNN. Gracias y hasta la próxima, Roberto. Muy buenas noches.